Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver las empresas que quedaron pendientes en el video anterior, es decir, CMPC y CAP, y no vamos a ver Syntac porque me parece que no es una empresa tan interesante para ustedes, además que consolida con CAP. Por lo tanto, cuando veamos CAP, vamos a ver dentro Syntac. Y también vamos a ver a SMU que reportó ayer. Así que démosle. Partamos este video con CMPC, o la compañía manufacturera de papeles y cartones, que se ha dedicado históricamente a la celulosa y por lo tanto entra en directa competencia con Copec, en particular con la celulosa Arauco, pero que cuando uno mira el consolidado, al menos los ingresos, uno se da cuenta que la parte de la celulosa de CMPC es solo un pedazo nomás, pues tiene otras filiales que se dedican a otras cosas, como por ejemplo Softies, que vende pañales y ese tipo de cosas, y también tiene biopackaging, así que si es que alguien está más interesado en esta empresa, tiene que sí o sí ir a mirar las otras filiales para ver cómo anda. Así que sin más preámbulo, empecemos a ver los números. Partamos con el balance y lo que nos damos cuenta es que el efectivo está aumentando ligeramente y ojo que esto está en miles de dólares, por lo tanto estos serían 674 millones de dólares aproximadamente. Y también mencionar que el contraste del PDF es bastante malo, así que no puedo hacer mucho respecto a eso. Sorry. Ok, y entonces tenemos que el total de activos corrientes aumenta ligeramente. Por otro lado, gran parte de los activos que tiene la empresa son activos no corrientes. Por ejemplo, las propiedades planta y equipo y los activos biológicos no corrientes. Yo sospecho aquí que los activos biológicos no corrientes deben ser los bosques principalmente y las propiedades planta y equipo deben ser las plantas en particular. Así que de ahí se maneja principalmente el negocio. Ahora, si vamos a la parte de los pasivos, nos damos cuenta de que los pasivos corrientes son cerca de 2.8 billones de dólares, mientras que los activos corrientes son 4.3 más o menos, así que la liquidez corriente es mayor a 1, aunque si uno le quita quizás los inventarios queda un poco más apretado, y eso se le llama razón ácida y queda más o menos como en 1, 3, menos 5, queda más o menos como en 2 y algo. De hecho la razón ácida queda muy similar a 1, la verdad. Ok, si seguimos avanzando, si vamos a ver la parte de la deuda financiera, tenemos acá la deuda financiera que es no corriente, que asciende a 4.4 billones de dólares, y la parte que es corriente, que asciende a casi 1.4 billones de dólares. Así que la proporción de deuda corriente y deuda no corriente es bastante más tirada a la no corriente. Así que finalmente llegamos al patrimonio, que asciende a la controladora a cerca de los 8, en este caso serían billones de dólares. Ok, si seguimos avanzando, tenemos el perfil de vencimiento de deuda, que esto está en el análisis razonado, así que en realidad los análisis razonados de MPC siempre son muy buenos. Yo recomiendo mucho ir a verlos porque no solamente tiene texto, sino que también tiene muy buenos gráficos. Y aquí vemos el perfil de deuda bastante detallado, la verdad, está por año. Y nos damos cuenta de que, salvo este alto amortización que tiene acá o vencimiento de deuda, lo otro está bastante bien, al menos en los próximos 3-4 años. Probablemente pateen esta deuda que está acá. Y aquí está segmentado si es por bono o banco, así que hay que ver qué hacen con ese bono. Quizás emiten otro y prepagan este. Hay que ver. De todas maneras, si uno lo mira por flujo de caja libre, no tienen por dónde generar la caja para poder pagar esta deuda. Entonces probablemente sigan reestructurando y reestructurando y reestructurando deuda. Aun cuando la posición financiera es bastante buena. Si vemos el efectivo, tiene 674 millones y puede perfectamente, por ejemplo, pagar estos 401 millones que tiene acá. Así que, bueno, ahí vamos a ver qué hace la empresa, pero CMPC se ha caracterizado siempre por tener un balance bastante sólido, la verdad, y ha sido bastante resiliente a las condiciones de mercado de este último tiempo. Ya, si seguimos, aquí están ciertos gráficos que aparecen en el análisis razonado. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la deuda neta y un EBITDA ajustado, que a mí ya no me gusta mucho porque, bueno, el EBITDA ya te ajusta cosas y ajustado aún más, no sé si le mejora o le empeora. Quizá le empeora el resultado considerando que no están tomando en cuenta las revalorizaciones, quizá, pero bueno, ahí hay que entrar más en detalle en a qué se refieren ellos con EBITDA ajustado. De todas maneras, tenemos acá un ratio más o menos que se ha mantenido oscilante, pero tiene un tope más o menos en 3.7. Así que esa es la deuda neta partido del EBITDA. Deuda neta es toda la deuda financiera, le quito la caja y los activos que tengan de fácil liquidación y lo divido por el EBITDA, que vendría siendo
entre comillas, lo que pueden generar de caja. Pero no hay cómo ver el flujo, la verdad. O sea, el EBITDA nunca va a equipararse al flujo. Seguimos bajando, está la deuda neta partido del patrimonio, en donde aquí ellos colocan un asterisco porque consideran el patrimonio total de la empresa, no solamente el de la controladora. Y vemos que la deuda neta se mantiene bajo 1 y de hecho esa es la política interna o los covenants que tienen de los bonos, que es 1. Así que igual está bastante lejos de llegar a ese rango. Tendría que subirle un 40% la deuda, porque el patrimonio veo difícil que baje, la verdad. Tendría que tener pérdida acumulada durante los próximos años y no creo que eso pase. Y los ratios de liquidez bajando astronómicamente, principalmente por temas circunstanciales de mercado, yo creo. O sea, no hay mucho que hacer ahí con el precio de la celulosa. Si seguimos avanzando, llegamos al estado de resultados, en donde vemos que hay menor ingreso en el semestre, pero en el trimestre hay una leve mejora. Sin embargo, cuando llegamos a la ganancia bruta, aquí ya empieza a verse los temas de los costos de venta que te están pegando más. Entonces, a pesar de que tuviste mayor ingreso en el trimestre, los costos te aumentaron tanto que no pudiste aumentar la ganancia bruta, de hecho se te comprimió. Así que de ahí para abajo vamos a ver qué pasa. Los gastos en general te aumentan. Es bien difícil que los gastos no te aumenten, considerando que estos aumentan al menos a un ritmo de la inflación si es que no tenía un plan de eficiencia. Así que veamos, enfoquémonos principalmente en el trimestre. Entonces, al menos los costos de distribución te están disminuyendo, así que eso es bastante bueno, pero los gastos de administración te están aumentando. Y aquí, claro, los costos de distribución pueden tener otras cosas dentro, quizás, no sé, el petróleo más barato, bueno, pueden haber muchas cosas acá dentro, pero los gastos de administración generalmente son sueldos, por lo tanto, eso sí o sí suben en general. Después hay otros gastos por función que te están aumentando, y aquí te aumentan bastante, ¿eh? Es bien raro eso, porque te aumenta casi un 15%. Habría que ver... no tienen notas, chuta. Ya, eso en realidad es algo recurrente con CMPC. Nunca tienen notas. Es bastante molestoso eso. Después tenemos otras ganancias o pérdidas que son números menores, así que da un tanto lo mismo. Pero el driver de todo esto son principalmente los gastos de administración y que te están subiendo. Así que evidentemente vaya a tener una menor ganancia operacional, pero todo viene principalmente de acá. O sea, de que tuviste menor ganancia bruta y los costos no los pudiste controlar de la misma manera que te disminuyó esa ganancia bruta. Pasamos a la parte no operacional, en donde está primero la parte financiera. Y vemos que los ingresos financieros te están disminuyendo. Y aquí, a pesar de que la caja no te disminuyó tanto, sí que te disminuyó, no me acuerdo, pero era más o menos pareja. El tema es que no sé qué estará pasando. Quizá, tampoco hay nota que te lo diga, pero quizá le está rentando menos, aunque eso lo veo difícil. O quizá tengan ciertos instrumentos de cobertura que aquí te ayudaron bastante, pero en este trimestre o este semestre no te están ayudando tanto. Yo apuesto más por eso. Deben ser cosas de instrumentos de cobertura o ciertos derivados que tengan acá adentro y por lo tanto no te están ayudando tanto como antes. Después, los costos financieros se mantienen relativamente parejos, aumentando, sí, pero dentro de todo relativamente parejo. El problema que veo yo, más acá de que si te aumente o te disminuya, es de que el número es muy alto. Si te fijáis, el costo financiero en el semestre son de 157 millones de dólares, pero la ganancia operacional son de 195. O sea que ya con el puro costo financiero te piteaste toda la operación. En el trimestre pasa algo similar. Pero insisto, todo viene de acá, de la ganancia bruta. Entonces, si por ejemplo siguen bajando los precios, los márgenes se van a comprimir aún más. Por el momento la empresa sigue teniendo números positivos, pero no sé si esto va a seguir siendo así, por ejemplo, si es que el precio sigue y sigue y sigue bajando. Y eso pasa con las empresas que están dedicadas a los commodities, lamentablemente, de que está muy expuesta a las variaciones, y también a las variaciones del tipo de cambio también, considerando que estos tipos reportan en dólares, pero las operaciones las tienen en Brasil, Argentina, Chile, y también influye en lo que pase con esas monedas. Ya, después vamos a la parte que es más contable, las diferencias de cambio, donde te están pegando de manera positiva ahora. Así que esto probablemente sea por el hecho de los tipos de cambio y lo que ha pasado con las monedas latinoamericanas respecto al dólar, en comparación a lo que había pasado el año anterior. Así que viene ahí, pero nuevamente, si es que no se materializan esa contabilidad que tiene la empresa, es contable, ¿no? Al final, si es que no transforman esos reales brasileños, por ejemplo, qué sé yo, no pasa mucho.
Y por último, los resultados por unidad de reajuste, que ahora te están ayudando un poco menos. Así que ahí habría que ver qué hay dentro de esas unidades de reajuste y por qué te están pegando menos, pero de todas maneras probablemente es algo contable nuevamente. Así que, insisto, este número, ganancia antes de impuestos para el año 2024 al menos, era bastante mentiroso, tanto para el semestre como para el trimestre. ¿Por qué? Porque está ayudado igual en parte por esta unidad de reajuste. Así que yo me quedaría mucho más con la foto de las ganancias de actividades operacionales y lo ajustaría quizá por el tema financiero, porque aquí no podemos dejar de lado el tema financiero, como podríamos hacerlo, por ejemplo, en otras empresas, en donde los costos financieros son un tanto despreciables. Acá no, acá el costo financiero es tan alto que sí o sí tenéis que agregarlo dentro de tu foto mental para tener en cuenta cómo le fue en el trimestre. Así que fue un muy mal trimestre para CMPC, pues, pero no veo que sea algo estructural de la empresa. Es simplemente de que los ingresos te disminuyeron y los costos te aumentaron. Eso. Ya, entonces aquí tenemos finalmente la ganancia por acción diluida que ellos colocan acá. Y está en milésimas, así que es porque está en dólar. Solo por eso. Así que si ustedes quieren sacar finalmente la utilidad en pesos chilenos, lo multiplican por el tipo de cambio y le da más o menos la ganancia por acción. Y ojo que de todas maneras esto tiene cosas de revalorizaciones, así que igual van a tener que ir a ver el estado de resultados o el estado financiero para ver cuánto fue la utilidad líquida distribuible para hacer una futura proyección de cuánto podría ser un dividendo para el año 2026. Ok, si seguimos avanzando, hay unos gráficos bien bonitos dentro del análisis razonado, así que echémosle una miradita acá. Pues. Entonces lo primero que nos damos cuenta es que aquí están las ventas, en donde vemos que se anotan estos 72 millones de dólares por un ingreso no recurrente. Entonces probablemente el EBITDA ajustado que ellos tengan ajuste por esto, por este ingreso no recurrente. Pero de todas maneras nos damos cuenta de que pasó de 1813 a 1835 de un trimestre a otro. O sea, el primer trimestre de 2025 a segundo trimestre de 2025. Entonces le está yendo un poquito mejor en tema de ingresos si es que lo comparamos trimestre a trimestre. Pero cuando vamos a la comparación año a año, aquí tenemos esta disminución de 1888 a 1835. Así que efectivamente los ingresos te están disminuyendo. Y aquí también lo bueno de esto es que tiene una explicación, en donde te explican que fue una variación de precio, variación de volumen o un ingreso no recurrente. Entonces, simplemente para tomar este, que es de año a año, es decir, segundo trimestre 24, segundo trimestre 25, vemos que efectivamente están produciendo más. O sea, hay más volumen, hay capacidad para producir. Pero ¿qué te está tirando para abajo? El precio. Entonces, P por Q, ahí como que te queda todo igual. Si es que el precio, por ejemplo, empieza a repuntar, ahí tenemos ganancia por partida doble, porque hay más producción y más precio, así que ahí podríamos tener una explosión quizás en los ingresos. Pero todo eso está por verse, nadie tiene la bola de cristal para saber qué va a pasar con el precio de la celulosa. Ya, y también hay un negocio que es bastante interesante, el de Softis, que nuevamente la variación de precio es el que te está pegando, y esto lo habíamos visto también en los resultados del primer trimestre. Softis no tiene pricing power, probablemente sea una industria muy competitiva, entonces está muy sujeta a las cosas de mercado. Y por último el acumulado es la misma foto, la verdad. La variación de precio te pega aunque tengáis más volumen. Lo mismo también para Softis. Variación de precio te está pegando aunque tengas más volumen, así que nada que hacerle. También te muestra acá un lindo gráfico de cuánto es el consolidado de ventas por negocio. Y está lo que yo les mencionaba al principio. La celulosa es solo una parte del negocio de CMPC. Y de hecho es bastante interesante ver que, por ejemplo, se mantiene cerca del 40%. Y todo el otro porcentaje no es celulosa. Entonces decir, por ejemplo, de que CMPC se dedica únicamente a la celulosa es mentira. Aquí están los números. Softis y Biopackaging representan casi el 60% de los ingresos de CMPC. Ahora, cosa distinta es cuánto representa la utilidad, porque la celulosa probablemente sea una filial que tiene altos márgenes. Por lo tanto, si uno lo ve, por ejemplo, por EBITDA, tenemos que el EBITDA representa casi el 60%, mientras que el otro negocio quedan bastante disminuidos. Pero insisto, es un tema de márgenes.
Los otros negocios no tienen márgenes tan altos, entonces cuando uno después pasa al EBITDA y pasa a la utilidad, los otros negocios quedan bastante disminuidos. Ya, y por último aquí está el tema de los precios. Fíjense cómo ha ido bajando el precio. Pasamos de un buen ciclo acá, después bajó, pero es verdad, pasa con todos los commodities. O sea, no hay cómo predecir esto. Solamente hay que mirar el gráfico y explicarlo, pero de aquí para acá nadie sabe. Lo que sí es que al menos como que se viera que alcanzó con un punto de mínimo local. Bueno, nadie sabe. O sea, voy a hacer las típicas líneas de trader. Puedo ir para allá o puedo ir para allá. Así que nada, pues, nada que hacerle. Ojalá que el precio suba para que la empresa le vaya bien. Una empresa chilena paga impuestos en Chile. Así que ojalá que le vaya bien, pero nada que hacerle. Ya, ¿y cómo está esta utilidad en contexto con los años anteriores? Entonces, aquí hice el tema del ajuste por utilidad sin contar la revalorización. Entonces, si uno toma simplemente la utilidad, aquí tenemos 491 millones para el 2023, 470 el 2024 y en lo que llevamos hasta el segundo trimestre, considerando los últimos 12 meses, son 288 millones de dólares. Entonces el PER es lo que aparece en el lado derecho, que son estos números de acá, y probablemente son los que ustedes van a ver en cualquier buscador de compañía, ya sea TradingView, TKR, no sé, cualquiera. El tema es que estos no consideran las cosas ajustadas, como por ejemplo revalorizaciones de activos o ventas no recurrentes. Entonces hay que sí o sí ir a ver la utilidad ajustada. Ellos te dan, por ejemplo, la utilidad líquida distribuible y con eso uno puede, por ejemplo, calcular la utilidad ajustada. Y vemos que el PER ajustado por esta utilidad ajustada es lo que está acá en el lado derecho. Entonces, dado que la utilidad te bajó tanto a fines del segundo trimestre de 2025, entonces el PER se te fue a las nubes. Tenía un PER de más de 20. Así que ahí ustedes tienen que decir si es que es interesante o no. Ahora, los PER tampoco es la maravilla para poder evaluar empresas, pero hay que siempre tener en cuenta el riesgo y el beneficio, porque vemos que gran parte de esta bajada de la utilidad es por esto. Así que ojo con eso. Y también por temas de moneda. Así que ya, si vamos a ver los flujos, vemos de que efectivamente está teniendo más flujos, pero me parece que esto es principalmente motivado por el cambio en el capital de trabajo más que por algo estructural de la empresa. Por otro lado, también tenemos que hay una salida de caja para obtener el control de subsidiarias u otros negocios. Y aquí son 124 millones de dólares menos. Ellos explican en el razonado que compraron una cosa en Brasil. No me acuerdo qué era. Pero parece que era una cuestión de cajas, parece. Oniox creo que se llama. Entonces tiene un crecimiento inorgánico la empresa. Y es algo que estábamos acostumbrados, la verdad. Crece de manera inorgánica, no hay problema con eso. Pero el flujo de caja libre se te disminuye, porque si bien la operación, por ejemplo, te cubre el CAPEX usual, te cubre también otras compras de largo plazo, ya cuando le agregas estos 124 millones de dólares, ya que hay para atrás. Entonces, bueno, no hay que hacerle. En cuanto a la financiación, están pidiendo 403 millones de dólares en préstamos de largo plazo y están reembolsando solo 273 millones, o sea que se están endeudando más. Y de hecho esto también se ve en los intereses pagados. Si se fijan, pasamos de 135 millones a 148 millones. Por lo tanto, tenemos finalmente una posición de caja de 674 millones. Por último, la CMPC te entrega un gráfico de flujo de caja libre. El tema es que yo no sé si es que esto es comparable, por ejemplo, con otras empresas que no te dan este mismo gráfico. Porque hay que recordar de que hay dos maneras de poder entender el flujo o el estado de flujo. Porque uno es el método directo, que se ocupa en la norma IFRS, que en casi todo el mundo. Pero también está el método gringo, y esto es lo que están intentando hacer estos tipos. Parten de la utilidad, donde ya está ajustado, y te empiezan a agregar o quitar cosas para llegar finalmente al flujo de caja libre. Entonces yo no sé si este flujo de caja libre, por ejemplo, sea comparable con un flujo de caja libre que ustedes pueden hacer de manera manual en otra empresa. No sé, si quisieran compararla con Copec, por ejemplo. Así que quizá yo no me fiaría tanto de este gráfico y haría el cálculo manual y así son todas las empresas comparables. De todas maneras, también tiene este gráfico de las inversiones que están haciendo y está lo que yo les decía.
Hay un crecimiento acá que es inorgánico y de hecho ahí están los 124 millones de dólares, casi 125, en la adquisición de esta cosa en Brasil. Y se les va harto CAPEX, pues son 327 millones de dólares y es mucho más, por ejemplo, que lo que había gastado en los trimestres anteriores. Así que eso con CMPC. Sigamos con otra empresa ligada a los commodities, en particular CAP, que se dedica principalmente a la minería del hierro. Y que hay que entender un poco antes de que CAP se ha caracterizado por tener un balance bastante sólido, lo que le ha permitido surfear la volatilidad del commodity que tiene por debajo, en este caso el hierro. Y también ha sido un punto de comparación si es que uno la quiere ver con otras empresas internacionales que se dedican más o menos a lo mismo, como por ejemplo Vale o Río Tinto. Y hay que monitorear de que eso no cambie, porque si es que la posición financiera se ve lentamente deteriorada, puede que CAP ya no tenga esa fortaleza que tenía anteriormente, así que hay que tener ojo con eso y por eso también el balance es importante. Entonces lo primero que nos damos cuenta es que el efectivo te está disminuyendo ligeramente, más o menos en unos 22 millones de dólares, y por lo tanto los activos corrientes te disminuyen de hecho y te quedan más o menos en 1.1 billón de dólares en comparación a los casi 1.3 billones que tenía ahí el 2024. Si seguimos bajando, tenemos que en general los activos te están disminuyendo y también tenía una disminución de los activos no corrientes. Así que hay una disminución de activos. Vamos a ver qué pasa con los pasivos. Entonces lo primero que nos damos cuenta es que los pasivos financieros corrientes te están aumentando ligeramente, más o menos en unos 20 millones de dólares. Y si vamos a los pasivos financieros no corrientes, estos también te están aumentando y estos te están aumentando harto. Son más o menos 120 millones de dólares. Así que esa deuda financiera se te está creciendo. Por otro lado, si vemos el pasivo financiero corriente, vemos que no es cubierto por el efectivo que tienen. Así que ojo con eso. Por otro lado, tenemos que si contabilizamos los pasivos corrientes, que son más o menos 1 billón de dólares, y contabilizamos los corrientes, los activos en este caso, son más o menos 1.1, eso nos daría una liquidez corriente mayor a 1. Por lo tanto, eso es bastante bueno de que tengan esa liquidez, obviamente. Si seguimos bajando, llegamos al patrimonio, en donde se segmenta por el capital emitido, la ganancia y otra reserva. Entonces, aquí vemos que en ganancias acumuladas pasamos de 1.488 millones a 1.420 millones. Entonces, ha habido pérdida. Y eso lo hemos visto en videos anteriores. El trimestre anterior también fue pérdida. El capital emitido se mantiene igual, así que no hay aumento de capital en CAP. Y finalmente, el patrimonio que corresponde a la controladora son 1.756 millones de dólares. Y eso ha bajado en comparación a lo que tenía ahí el 2024, a finales del 2024. Así que hay una pérdida de patrimonio para los accionistas. El precio, cuando estuve haciendo las notas para este video, estaba más o menos en 4.008. Creo que se pegó una subida porque cerró una mina, parece, así que hubo una pequeña subida, pero voy a contar los 4.008 como el precio para este análisis. Entonces eso me da más o menos un market cap de 768 millones de dólares, por lo tanto el price to book correspondiente al patrimonio de la controladora queda más o menos en 0.44. Y aquí ojo con esto, porque probablemente hayan páginas en internet en donde el price to book value, por ejemplo, sea de 0.25 más o menos, porque te va a estar contabilizando el patrimonio total, no el de la controladora. Y recuerden, insisto, uno cuando compra un papel en bolsa, uno compra la controladora, no el patrimonio total. Así que ojo con eso. Si seguimos avanzando, tenemos este perfil de deuda en donde tenemos esta deuda más o menos de 560 millones de dólares. Y si lo vemos por flujo de caja libre, en verdad no tienen por dónde. No están generando flujo de caja libre. Más que nada tienen flujo operativo, sí que es positivo, pero flujo de caja libre para nada. De hecho, voy a comentar esto más adelante porque están haciendo un plan estratégico de expansión y de diversificación de la cartera de operaciones que tiene CAP, pero lo están haciendo en un momento súper complejo, en donde tu negocio principal no anda ni para atrás ni para adelante. Entonces, es bastante complejo. No sé cómo les va a salir esa jugada, yo espero que bien, pero está complicado. Vamos ahora a las ganancias, muy a la rápida. Vemos que los ingresos te están disminuyendo tanto en el semestre y fíjate en el trimestre, ¿no? Ahí te fuiste a las pailas. De ahí para abajo
todo mal, porque fíjate que los costos de venta también te aumentaron, pues. O sea, te disminuyeron los ingresos y te aumentaron los costos de venta, que es la peor combinación que puedes tener, y la ganancia bruta se te comprimió un montón. Fíjate, en el semestre tenéis 34 millones, pero en el trimestre quedaste con pérdida. Imagínate, quedaste con pérdida en la ganancia bruta. Ya ahí para abajo no hay nada que hacer, pues va a estar todo negativo, entonces no tiene ni siquiera sentido seguir viendo esto. Lo voy a mirar solamente para sentido pedagógico del video, pero ya para abajo todo es pérdida. Y quizá lo más interesante podría ser la parte financiera, pero de todas maneras tenéis 34 millones de costos financieros en el trimestre. Entonces eso es bastante. Son 34 millones que, por ejemplo, si es que lo comparamos con el semestre, es lo que generáis en ganancia bruta. O sea que, súper malo, súper malo. Si seguimos bajando, llegamos a una pérdida de la controladora que asciende a los 42 millones de dólares y en el semestre son casi 56 millones de dólares. Así que nada que hacer. Entonces vamos a ver las causas para ver si es que esto es algo más estructural o no. Pero antes veamos el flujo operativo. La empresa sigue generando flujo operativo, eso sí, a pesar de las pérdidas. Pero si se fijan, vean las propiedades planta de equipo. Se les va todo en CAPEX. El flujo operativo no te alcanza a cubrir el CAPEX. Y gran parte de ese CAPEX tiene que ver con la compañía minera del Pacífico, que en este caso es la parte de hierro. Así que probablemente ni siquiera sea como un CAPEX de expansión, probablemente sea un CAPEX de mantenimiento, más que nada. No es que se estén expandiendo. Bueno, en el sentido de que las minas siempre tienen que ir haciendo montaje y para seguir explotando las minas, tienen que hacer esa expansión, pero es algo propio de la minería, es decir, no están abriendo otro yacimiento minero en otro lado o no están descubriendo hierro en otro lado. Entonces es un CAPEX al final necesario porque es necesario para que la empresa siga operando. Y se te va todo el flujo operativo en eso. Y bueno, y si sumáis lo otro ya te vais a pérdida. De hecho, el flujo por la inversión queda en menos 245 millones de dólares. Entonces, ¿cómo lo hacen para tener, caja al final? Si es que no lo quiere decir de cierta manera, están pidiendo préstamos. Entonces, aquí está la deuda financiera que está aumentando y esto también lo vimos en el balance. Si uno suma lo que aumentaba el pasivo financiero corriente y no corriente, son más o menos estos 273 millones de dólares que, hay que quitarle también el reembolso y tenemos más o menos el número cerrado. Pero de todas maneras, están pidiendo más deuda de la que están pagando, entonces la deuda financiera te sube. Yo no sé cuál es el rating que tienen los bonos o cuánta tasa le están prestando. Así que ahí tarea para la casa, pero yo no creo que sea un bono muy bueno, la verdad. No creo que sea un triple A, por ejemplo, ni cagando. Entonces las tasas probablemente sean bastante castigadoras para CAP. Pero no tienen de otra, la verdad. Así que terminaron el ejercicio con 370 millones de dólares en caja. Pero, insisto, esto se va a ir deteriorando si es que la operación y todo sigue como está. El tema es que nadie tiene la bola de cristal en el cómo va a reaccionar el metal en este caso en un futuro, porque todo esto va a depender de lo que pase con el hierro. ¿Qué pasa si el hierro se te dispara de aquí a los próximos 2 trimestres? Perfectamente CAP puede mejorar completamente su situación. Entonces uno nunca tiene que pensar en que todo va a seguir igual, menos con los commodities, pero estamos donde estamos, con los supuestos que estamos, y hasta el momento es pérdida y se ve bastante complicada la parte también de los flujos para CAP. Ok, veamos el resumen ejecutivo, que CAP suele tener unos muy buenos análisis razonados. Así que ellos nos dicen que los resultados operacionales están afectados por menor desempeño minero. Así que eso tiene sentido. La mayoría de los ingresos de CAP vienen de la parte minera. Así que es de esperar de que si a la minería le va mal, al final a todo el grupo le va a ir mal. Y de hecho, aquí mencionan que está impactado por menores volúmenes, es decir, están produciendo menos hierro, menores precios, es decir, no solamente producen menos, sino que le están pagando menos por lo que producen, y mayores costos unitarios, es decir, probablemente tienen que pagar más sueldo y ese tipo de cosas. Así que es la tormenta perfecta. De hecho, nada más puede salir mal, porque tenéis menos P, menos Q, y aparte los costos, que son variables, te están aumentando.
Así que bastante malo el trimestre. Yo creo que de todas maneras el mercado ya anticipaba que venía malo el trimestre por este tema de la contingencia en la mina Los Colorados, que hay un problema geotécnico, no sé cuál es la palabra exacta, pero hay un tema de la mina que no es segura para los trabajadores, por lo tanto la tuvieron que cerrar. Y en buena hora igual, porque no sería prudente tampoco que opere en la mina y ocurra algo y muera gente, obviamente. Pero es algo bastante complicado para CAP. De hecho, aquí lo mencionan. Debido a la suspensión de la fase 5 en Los Colorados, CMP, que es la compañía minera del Pacífico, que es el brazo minero de CAP, dice que redujo su producción en casi un 16%. Imagínense que se reduzca un 16%, dado que al final esto es P por Q. Si mantení al menos parejo el Q, supongamos que el Q se mantiene, el precio en este caso se mantiene quieto, aún así vaya a tener un menos 16% de ingresos, porque tenéis que multiplicar el precio por la producción por la cantidad. Así que, bueno, eso por un lado, y los despachos también te disminuyeron. Los despachos supongo que debe ser lo que venden, porque pueden producir, pero no necesariamente despachan todo eso que venden. Bueno, aquí no solamente eso, sino que los despachos también te están disminuyendo. Y por otro lado dice que el precio cayó un 13.2%. Así que, como dije antes, tenéis la tormenta perfecta para que tengáis un trimestre horrible. ¿Qué más? Recuerden que CAP no solamente tiene la parte de CMP, que es Compañía Minera del Pacífico, sino que también tiene un segmento de infraestructura y tiene un segmento industrial. Industrial, ahí está Syntac, que tenía pensado verlo, pero al final la descarté. Es una acción muy poco líquida y dudo que alguna persona esté tan interesada en ver esa empresa como para perder tiempo y grabar un video sobre Syntac. Así que, bueno, pero ahí está por debajo. Industrial es la parte de Syntac y venden otras cosas en Argentina, si no me equivoco. TESA creo que se llama la empresa. Y por otro lado tenemos el segmento de infraestructura, que es bastante interesante. Es chico, pero siempre te sorprende. Siempre tiene utilidades, nunca tiene pérdidas, crece ahí de a poquito. Es bastante bueno el segmento. De hecho, ahora si uno lo mira, crece un 28% la utilidad, así que bastante bueno el número. Bueno, volviendo al tema industrial, dice que le fue mejor en los ingresos, etcétera, etcétera, pero da lo mismo porque hay una pérdida neta de 37 millones de dólares. Pero eso sí, dice que principalmente por Huachipato, por 26 millones de dólares que son gastos financieros que habían entre compañías. Así que, bueno, de esos 37, 26 son de Huachipato, entonces más o menos quedan 11 de las otras filiales. Pero de todas maneras, o sea, igual tenéis pérdida, da lo mismo. Y finalmente la parte de la infraestructura, que es la única parte buena que tiene acá, que te mejora un 28%. Aquí en infraestructura, si no me equivoco, tienen una parte de transmisión de energía eléctrica, tienen una desaladora de agua y también tienen la parte de, si no me equivoco, tierras raras. Pero no sé si eso está operativo aún. Me parece que era como un joint venture entre CAP y otra empresa que se llama Comet, parece algo así. Bueno, en fin, ahí quien tenga más detalle lo puede comentar, pero de todas maneras es bueno este segmento, bien bueno. Y aquí creciendo de un 28%, en donde al final tenía una utilidad de 15.8 millones de dólares. Así que lamentablemente no te alcanza a compensar la parte industrial, pero bueno, nada que hacerle. Por otro lado, flujo de caja presionado por el CAPEX. Y esto es lo que yo les decía antes. El flujo operativo está robusto, en realidad siempre ha generado caja la empresa en cuanto a la operación, pero ahora fíjense, hay mucha salida de CAPEX y aquí hay varias inversiones. Aguas Cap, que es esta parte de la desaladora de agua. Aclara, que es esta parte de las tierras raras, es un proyecto que tienen. Y me parece que también ya están operando en Brasil, por lo que había leído en algún lado, pero no me acuerdo bien. Pero en Brasil creo que ya están operando y en Chile está paralizado, en Penco, el proyecto de Tierra Rara. Y Promet Chile me parece que es como un segmento en donde le compran como su parte o tienen como una estructura societaria en la que operan al final este proyecto Aclara, por lo que me acuerdo. Pero de todas maneras, el CAPEX se totalizó por 246 millones de dólares. Entonces, nada, pues no tenéis nada que hacer. Pues 246 millones, ganáis solo 145 en flujo operativo, te queda todo negativo al final.
Y eso es lo que igual es un poco raro porque está bien, tu segmento minero está mal y no podéis depender solamente del segmento minero, menos ahora que ya ni siquiera tenéis Huachipato. En algún momento quizás Huachipato generó utilidades, después fue pura pérdida, lo cerraron, ok. Ahora el segmento minero viene malo y probablemente la gerencia esté buscando una diversificación de sus operaciones, pero no hay peor momento para diversificar que cuando se está yendo súper mal, po. Ya te venía yendo mal por Huachipato, entonces al final la parte minera consumía las pérdidas de Huachipato y tenía ahí como en cero. Cerraste Huachipato, ahora la parte minera viene mal y empezáis a invertir en CAPEX. Estáis quemando la plata, po. Entonces al final solo estáis dependiendo del buen balance que teníais anteriormente, pero eso se está deteriorando en el tiempo. Así que mucho ojo con eso. Ya, y después dice lo anterior sumado a un flujo procedente de financiación de 77 millones, que al final es deuda, resultó en una disminución neta de caja de 21 millones en el semestre. Así que en verdad la deuda te salvó para que la caja no disminuyera tanto. Por otro lado, deuda neta y ratios. La deuda financiera neta aumentó a 1.476 millones, y era lo que yo les comentaba antes. Aumentó tanto la no corriente como la corriente. Y eso te está elevando los ratios de liquidez y también de deuda. Entonces, deuda neta EBITDA subiéndote a 3.74. Ok, eso también es porque el EBITDA probablemente se te está afectando, pero también la deuda neta. Entonces, numerador y denominador te están jugando mal. Y por otro lado, la cobertura de los gastos te está aumentando, perdón, se te está cayendo un montón. ¿Por qué? Porque ya no estáis generando tanto flujo operativo, perdón, ganancia operativa. Entonces ya no estáis pudiendo cubrir esos costos financieros de buena manera como lo hacía antes. Y dice después la liquidez corriente mejoró levemente. Ok, pero como vimos delante, la liquidez tampoco es la gran cosa. Y después dice CAP continúa avanzando en la materialización de su estrategia 2030, que es principalmente diversificar. No pude leer exactamente a qué se refería, probablemente esté en la memoria, pero es más que nada diversificar la cartera de operaciones, ¿no? Ok, si seguimos avanzando, tienen esta tabla de resumen de resultados por segmento, y esto es muy bueno. Antes habían 4 segmentos acá, con el cierre de Huachipato juntaron muchas cosas en infraestructura, me parece, y otras en industrial. Al final quedaron solo estas 3. Y aquí vemos los ingresos, que en la minería te disminuyó un montón. Un montón. Y de hecho el margen bruto quedaste ya negativo en minería. Así que, bueno, de ahí es pura pérdida. Y que hay con una pérdida de 52 millones en el semestre. La parte industrial también es pérdida. Y aquí uno puede decir, pucha, el 2024 perdiste harto en la parte industrial. Entonces es una mejora. Sí, pero el tema es que hay una provisión contable por el deterioro de la parte de Huachipato. Entonces ese número igual es mentiroso. No son 435 millones lo que perdiste en verdad. Es algo contable nomás. Sin embargo, ahora en estos menos 37 no tenéis muchas cosas contables que echarle la culpa. Entonces, a pesar de que te aumentaron los ingresos, igual que hasta con pérdida. Entonces hay algo estructural dentro del segmento industrial que nos están dando muy bien. Y eso lo habíamos visto también en los trimestres anteriores cuando nos dábamos el tiempo de revisar Syntac. Como que Syntac nunca tenía un buen trimestre, pues. Entonces como que igual bien penca ese segmento. En cambio, el de infraestructura, nada que decir. Los ingresos aumentándote casi nada, digamos que te queda muy parejo. Pero, si se fijan, los gastos y todo ese tipo de cosas al final, puta, algo hay entre medio que al final hace que tu ganancia antes de impuesto igual se te aumente un poco. Ahora hay que tener en cuenta, eso sí, de que me parece que el primer trimestre había una venta de un activo por un tema de un puerto. Así que puede que eso también esté influyendo un poco en la ganancia antes de impuestos. Perdón, después de impuestos. Así que hay que tener ojo igual con eso. Pero de todas maneras, es un segmento que tiene ganancia al menos, pues no es como el otro, que tienen puros números negativos. Así que eso. Por otro lado, la producción de Compañía Minera del Pacífico medida en millones de toneladas. Entonces, aquí tenemos al final del segundo trimestre del 2024, en donde la producción en ese semestre fue de 8.1 millones de toneladas. Y aquí vemos las variaciones y las minas que están jugando un rol en la producción. Y vemos que durante este semestre se produjeron 6.8 millones de toneladas. Y aquí está el driver, Valle del Huasco, y que hay en el Valle del Huasco la mina Los Colorados. Entonces, aquí dice que la caída en la producción del Valle del Huasco se explica por 2 factores.
El primero, la suspensión de la fase 5, que es lo que habíamos hablado anteriormente, pero esto solamente tiene 250.000 toneladas de impacto durante todo el primer semestre. Pero, ¿qué pasa con los otros? Porque a ti te disminuyeron 1.000.000 de toneladas, 1.100.000. O sea, bueno, son 1.100 toneladas. Entonces, ¿qué pasó con los otros 800 y tanto? 900. Ellos explican que en línea con el plan minero que se está iniciando la explotación de la fase 6, el mineral alimentado durante el 2025 fue mayoritariamente desde acopios. ¿Ok? Entonces debe ser mineral que ya tenían, pero dice que esos minerales contienen una menor ley y en los que la recuperación es sustancialmente menor. Y el impacto de esto fue 800.000 toneladas. Entonces aquí, pucha, no soy minero ni ingeniero en minas, así que lo único que entiendo acá es que tienen una menor ley, así que, claro, pueden sacar harto material de la roca, pero la cantidad de hierro que hay es muy baja, entonces al final, si lo miráis en toneladas de hierro, probablemente sea esto, no te da, pues. Al final igual tenía un impacto bastante alto por una menor ley. Así que bastante complicado el tema de CAP. Por un lado, está la parte estructural de que hay un problema por la producción, pero yo no sé cuándo se va a terminar esta teleserie de la mina de los Colorados. Po. Ojalá que sea pronto para que CAP pueda repuntar y pueda tener más producción, pero no sé si es estructural. Yo por el momento veo que sí, son ya bastantes trimestres que viene este problemita, ya son 3 trimestres seguidos. He tratado de revisar las noticias por si es que hay algún avance. Probablemente no creo que haya como algo periodístico que cubra eso de buena manera. Si es que se arregla en algún momento va a salir primero en un hecho esencial, o eso espero. Pero hay muy poca información respecto al avance. Lo único que pillé fue como una noticia en la BioBio que hablaba de que estaban llevando técnicos y geofísicos y cosas para estudiar el tema, porque es toda una muralla, parece que está como inestable, una pared de roca, pero no hay mucha más información que eso, po. Así que bastante complicado. Ahora, desde un punto de vista de invertir, no les puedo decir si es que es una buena o mala inversión, obviamente. Ustedes tienen ahí que hacerse su propia idea, pero yo creo que CAP, si la quieren analizar y están pendientes a lo que esté pasando con la empresa, hay que sí o sí analizarla desde un punto de vista de riesgo-beneficio. Es decir, ¿puede CAP tener una tormenta peor de lo que está viviendo? ¿El mercado estará descontando ya que le va a ir peor? ¿O estará quizá un poquito expectante respecto a que todo esto se pueda revertir en algún momento? Tienen que ver los números ustedes. Vean, por ejemplo, el price to book value, vean qué tan castigada está la acción. El PER no tienen ni para qué calcularlo porque tiene puras pérdidas, pero quizá vean el flujo. La empresa sigue generando flujo operativo positivo. Entonces, a pesar del CAPEX, que es algo natural de la empresa, uno igual puede, por ejemplo, analizar la empresa desde el flujo operativo nomás. No tiene por qué ser el flujo de caja libre. Es una manera más, pero pueden también usar el flujo operativo. Y, por ejemplo, es una de las técnicas que muchos analistas han usado, por ejemplo, para analizar Amazon. Amazon, que por mucho tiempo tuvo muchas pérdidas, flujo de caja libre negativo todos los trimestres porque hacía mucho CAPEX. Y lo que la gente hacía era analizar el flujo operativo, porque ahí se veía que la empresa estaba generando mucha plata. Y claro, en algún momento uno decía, paráis un poquito el CAPEX y el flujo de caja libre se te dispara a las nubes. Entonces, ojo con CAP. Y por otro lado, no tienen por qué también ver CAP simplemente. Recuerden que está Invercap, que tiene un descuento holding, lo pueden calcular. Quizá haga un video extendido sobre cómo calcular el descuento holding. Pero tienen varias opciones con CAP, así que eso. Pasemos rápidamente ahora con SMU, que es el controlador de Unimark y también de otros supermercados mayoristas como el Mayorista 10 parece. Así que vamos a ver el balance porque llama mucho la atención de que el efectivo y equivalente al efectivo te esté disminuyendo mucho, pasando de casi 155.000 millones de pesos a casi 65.000 millones de pesos. Así que la bajada es brutal.
De hecho, es el principal driver de que el total de activos corrientes te baje de 540.000 millones a 403.000 millones. Y también es el principal driver para que el total de activos también te disminuya. Porque si vemos el total de activos no corrientes, estos se mantienen relativamente parejos, aumentando solamente unos 25.000 millones. Así que ojo con esto, vamos a ver el pasivo. Entonces, lo primero es que el pasivo financiero que es corriente también te está disminuyendo mucho, más o menos en 110.000 por ahí. Y por lo tanto, el total de pasivos corrientes también te está disminuyendo. Así que probablemente lo que hicieron estos tipos fue ocupar esta caja para prepagar deuda. De todas maneras, cuando vemos el total de pasivos corrientes, estos suman más o menos 550.000 millones. Y si lo comparamos con los activos corrientes, que son 400.000 millones, nos queda una liquidez corriente menor a 1, lo cual no es deseable dentro de este rubro. Ahora, de todas maneras, uno podría categorizar esta empresa como una empresa retail. Entonces, es muy intensiva en capital en el sentido de los trimestres consecutivos y ese tipo de cosas, ya sea por las cuentas por cobrar o ya sea por los inventarios que tenga. De todas maneras, aquí los inventarios suman 227.000 millones y te disminuyó un poquito, pero bueno, habría que ver cómo anda en los próximos trimestres, pero al menos la liquidez corriente se ve bastante fea. ¿Qué más? Tenemos que los otros pasivos financieros que son no corrientes, estos sí te están aumentando, aunque en verdad no es mucho lo que aumenta, me parece. Son más o menos unos 20.000 millones, así que tampoco es para volverse loco. Yo creo que la liquidez corriente es un poco más fea. De hecho, si es que uno calcula, por ejemplo, la razón ácida, ahí sí que queda feo el número, porque supongamos que los inventarios los redondeamos en 200.000. El total de activos corrientes te queda más o menos en 200.000 millones, y 200.000 millones sobre 550.000 en menos de 0,5, así que bastante feo ese número. Pero bueno, veamos al tiro el estado de resultados, pero antes de eso veamos el patrimonio. Capital emitido relativamente parejo, así que no hay aumento de capital. La utilidad acumulada aumentando, así que ha tenido ganancia al menos en estos últimos 6 meses. Y el patrimonio de la controladora al final es el patrimonio total porque no tiene filiales para abajo que se administre en conjunto con otra empresa del cual no sea dueña. Entonces, el precio en el cual fijé para tomar las notas de este video es 167 pesos por acción. Me parece que ahora bajó un poquito, pero bueno. Esto nos da un market cap más o menos de 462.000 millones de pesos chilenos. Por lo tanto, si uno calcula el price to book value, nos queda más o menos en 1.18. Es decir, la bolsa te está pagando, o el mercado te está pagando más de lo que vale el patrimonio de la empresa. Así que eso igual habla de que quizá el mercado está premiando la ganancia, el balance quizá, aunque en verdad no sé si mucho por el balance. Quizá más que nada la promesa futura de unos buenos resultados. Entonces, sigamos avanzando. Perfil de vencimiento de la deuda. La mayor parte de la deuda te vence en más de 5 años. Entonces, cuando nosotros veíamos acá el pasivo que era no corriente, que eran estos 1 trillón de pesos chilenos, bueno, la mitad de ese trillón está a más de 5 años. Por lo tanto, tenemos una deuda relativamente homogénea de aquí a 5 años. Ahora, si es que uno calcula, por ejemplo, el flujo de caja libre que se genera para los accionistas, después de pagar intereses y ese tipo de cosas, uno ve que al menos el 2023 el flujo de caja libre fue bastante bueno. De hecho, si es que se lograra repetir ese número, no habría problema con amortizar esa deuda en cierto punto. Ahora, el 2024 hubo una bajada en ese flujo de caja libre. Habría que ir a ver el detalle de ese año, pero lo bueno es que en lo que llevamos de este semestre ya casi que equipara a lo que hizo el 2024. Por lo tanto, podríamos ver quizá un flujo de caja libre, si es que sigue haciendo las cosas bien, similar, un poco inferior a lo que pasó el 2023. Y dicho esto, yo creo que no habría que meter mano a más deuda o reestructurar deuda si es que quieren pagar estos vencimientos. Ok, sigamos avanzando. Vamos a los ingresos. Los ingresos disminuyendo ligeramente, tanto en el semestre como en el trimestre, y los costos también te están disminuyendo. Entonces, eso hace que al final la ganancia bruta no sufra y tenemos un aumento de ganancia bruta tanto en el semestre como en el trimestre. ¿Ok? Entonces, hasta aquí todo normal. Esto probablemente también dependa de los ciclos económicos.
Muchas veces también depende de los feriados igual. Si tenía un feriado más, te caga un día. Y aunque uno piense que un día es poco, puta, calcula un día en un trimestre, po, considerando los días hábiles. Igual es un porcentaje que no es menor, ¿eh? Ya, por lo tanto tenemos que ver los costos ahora. Costo de distribución muy parejitos, la verdad. De hecho, en el trimestre se están disminuyendo. Eso es muy positivo. Pero los gastos de administración, donde aquí están los sueldos principalmente y, bueno, cualquier cosa que tenga que ver con la administración de la compañía, aumentándote. Y esto igual tiene sentido porque estos por lo bajo se ajustan por el IPC si es que no reducís personal, pues. Entonces te está aumentando, aunque me parece igual te aumenta harto, ¿eh? Más que un 5% al menos. Así que hay que igual tener ojo con eso. Pero de todas maneras está aumentando y es el principal driver de que muchos otros retailers, por ejemplo, queden en negativo. Así que al menos acá no quedamos en negativo. Si seguimos bajando, tenemos la parte ya financiera. De hecho, por ejemplo, solo para que alguien, si es que alguien quiere hacer el ejercicio, hasta aquí, por ejemplo, cortaría la parte operacional. Entonces, con esto uno puede calcular la ganancia operacional. Lamentablemente, ellos no la dan. Ok, pasemos a la parte no operacional. Entonces, partamos con la parte financiera. Y nos damos cuenta que en la parte de los ingresos financieros te están disminuyendo, pero eso es principalmente porque tenéis menos cajas, po. O sea, no podéis generar ingresos financieros si no tenéis cajas ahí rentando, así que nada que hacer. Y los costos financieros, fíjense que se mantienen relativamente estables. Entonces, esto igual podría ser un tanto raro considerando de que bajaron la deuda y aún así los costos financieros no te bajan tanto. Entonces, quizás las tasas no están muy buenas. Uno esperaría que, por ejemplo, si gastaste esa caja para pagar deuda, uno esperaría que el ingreso financiero que te bajó al menos te compense un poco del costo financiero, pues. Simplemente por optimización nomás, pues, para hacer un min-max. Pero esto no está pasando. A menos que en la nota 31 te expliquen de que hayan cosas de costos financieros que son no solamente deuda, o intereses de deuda principalmente. Así que ahí, quien quiera ver, está la nota 31 para tener más detalles. Después está la participación, que en verdad son números chicos, dan un poco lo mismo. También para la diferencia de cambio, números un tanto irrelevantes. Y lo que no es tan irrelevante es los resultados por unidad de reajuste, en donde vemos que te está bajando el impacto negativo que tiene. Y esto es principalmente la inflación. La inflación ha sido menor durante este trimestre que en el trimestre comparable del año 2024, así que tiene igual sentido de que te baje. Así que la utilidad antes de impuestos, al menos en este trimestre, te quedó bastante alta si es que la comparáis con el año 2024, así que eso es bastante bueno, pero en el semestre te disminuye harto esa utilidad antes de impuestos. Después tenemos el gasto de impuestos, que está acá, y aquí ya se empiezan a ver cosas muy raras porque, por ejemplo, aquí te anotaste un impuesto diferido positivo y bastante alto, así que te hizo un colchón bastante importante en la ganancia después de impuestos. Pero de todas maneras, si es que alguien quiere ver una foto más clara, yo me quedaría principalmente con la utilidad antes de impuestos, en donde vemos que este trimestre fue bastante interesante, la verdad. Y claro, principalmente todo viene de acá arriba. Fíjate que hiciste más o menos 11 mil millones de pesos más. Y si miráis para abajo son más o menos, bueno, más o menos la misma cuantía. Al 1000 que tenía acá, súmale 11.000, te quedan 12.000, ganaste un poquito más. Pero quizás te pegó menos la unidad de reajuste. De hecho, exactamente te pegó en 2.000 millones menos. Bajaste 1.000 en costo de distribución. Así que ahí tenéis el diferencial de 14.000 que hay acá. Pero principalmente todo viene de la ganancia bruta. Así que un trimestre bastante interesante el de CMU. Quizá dando vuelta un poco la tortilla de lo que habíamos visto en los resultados anteriores. De todas maneras, SMU venía mal antes, así que yo igual miraría un poquito más para adelante si es que alguien está interesado en esta empresa. Ok, después vienen las partes de resultado integral en donde ahí consolidan otro tipo de cosas. Pero de todas maneras, la participación que pertenece a la controladora es la misma de la empresa, así que ahí no hay que hacer ningún ajuste ni nada. Y tenemos finalmente la utilidad por acción. Entonces, ¿cómo se compara esto con lo que venía ganando anteriormente? Entonces, el año 2023 ellos se anotaron
87 mil millones. Y el tema es que ahí habían cosas contables, una revalorización, un cobro de un seguro, habían cosas contables que manchaban un poco este número. Y si es que uno ajusta esa utilidad, en realidad eran más o menos 82.600. Así que el PER, considerando el precio de la acción a final del 2023, se ajusta más o menos a 11.3 veces. El 2024 no existió tal revalorización ni nada de eso, así que era un número mucho más limpio y el PER te queda más o menos en 19. Ahora, claro, el PER se ve bastante alto, pero eso responde a que la utilidad te bajó, nada más. Y después tenemos a finales de este trimestre, si uno cuenta los últimos 12 meses, la utilidad se anda casi, bueno, más o menos 42 mil millones, pero nuevamente hay cosas contables metidas dentro. Así que si uno lo ajusta son 34 mil millones. Eso igual lo habíamos visto en todo caso en el video anterior de SMU. Así que el PER se te ajusta 28 veces, pero nuevamente esto tiene que ver con el hecho de que la utilidad te está bajando, porque el precio más o menos se ha mantenido estable. Así que eso con respecto al PER, si es que alguien quiere tener una valorización usando este múltiplo. Por otro lado, vamos a ver los flujos. Vemos que efectivamente, diría yo, hay una pequeña correlación entre la operación y la utilidad. Te está disminuyendo ligeramente, pero tiene una buena posición acá, siento yo. O sea, siempre se ha mantenido generando caja, al menos. Eso es lo que quiero tratar de decir. Se ha mantenido generando dinero en la parte operativa de la empresa. Así que bien ahí por SMU. Después llegamos a la parte de inversión, en donde tenemos CAPEX por 33 mil millones. Así que está completamente cubierta la operación. Y después vamos a la parte de financiación y fíjense que la financiación es negativa. Entonces, ¿eso qué significa? De que salió más plata en cosas financieras de la que entró y eso al final responde a que están pagando más préstamos. De hecho, uno va a ver acá y dice reembolso de préstamos clasificados como actividades de financiación. Así que están pagando 160 mil millones. Y de hecho, eso era más o menos lo que había, o al menos, no sé si es exactamente igual, pero es más o menos en órdenes de magnitud lo mismo que bajaban los pasivos financieros corrientes. Así que eso, bueno, pagaron dividendos, igual hicieron cositas, pero lo interesante es de que están pagando deuda. De todas maneras, la caja te disminuyó obviamente porque la salida de la caja por financiación superó con crece al flujo operativo, pero si es que estáis amortizando deuda, quizá valga la pena. Por otro lado, si es que uno calcula el yield a través del free cash flow, tenemos que el 2023 el yield era de 15% y ahora, tanto en el 2024 como en los últimos 12 meses a fines del segundo trimestre, queda más o menos como en 6%. Así que si es que alguien quiere valorizarla por flujo, bueno, ahí tiene el número y puede quizás hacer una proyección del precio y si le tinca a cuánto está cotizando ahora o no. Así que eso con SMU. El razonado está bastante bueno, la verdad, pero para no alargar tanto el video lo voy a cortar acá. Y hablan sobre este plan de eficiencia y reestructuración que vienen haciendo desde hace 2 trimestres atrás y lo habíamos visto también hace un tiempo. Y al parecer le está rindiendo frutos, po. Al menos está teniendo números positivos. Este trimestre fue bastante interesante, mejor que el 2024. Así que eso. Muchas gracias por llegar al final de este video. En la próxima oportunidad vamos a ver a Almendral con Entel, Falabella y cuando reporte Salfacorp vamos a ver a Salfacorp. Así que eso, nos vemos en la próxima y que estén muy bien. Chao, chao.